Buenos días, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Mi nombre es Jeffrey, estoy en Tailandia actualmente recibiendo tratamientos médicos y estoy súper feliz de compartir con ustedes un tema súper importante. Y bueno, empezamos. Acabo de lanzar en inglés un canal en YouTube y estoy mostrándolo, Bible and Bitcoin, y pronto voy a hacer otro en español, la Biblia y el Bitcoin. Perdóneme por mi español, no es mi idioma nativa. Seguramente me voy a cometer errores por ignorancia, no por intención. Yo soy como Pablo. Pablo escribió que no era buena con las palabras. Y por favor, darme gracia. Ok, empezamos. El tema que vamos a tratar es quién son los judíos falsos nombrados en la Biblia que tiene control del mundo. ¿Quién son ellos? ¿Y cuál es su plan? Estoy mostrando imagen y la segunda persona es Rothschild, la última Rockefeller, y hay más. Y los versículos que dicen con precisión acerca de los judíos, que las personas que dicen que son judíos, pero no son, mienten, son de la sinagoga de Satanás. Se encuentra en Revelación, capítulo 2, versículo 9, y Revelación, capítulo 3, versículo 9. Debo mucho agradecimiento a ese hombre, caballero que se llama Chuck Missler. Chuck Missler era un genio, súper inteligente, trabajaba por NASA, estudiaba la Biblia por 60 años y tiene un montón de videos. Y un tema que dentro de muchos tenía que ver con la invasión de Magog. Se encuentra en capítulo 38 de Ezequiel. Ezequías, capítulo 38 y 39. Yo no tengo tiempo para explicar todo. Este tema, esta enseñanza es un poco más avanzada para la gente que sepa o puede discernir en su espíritu que estamos observando algo importante en el mundo con la guerra en el Medio Oeste y además con la locura que está pasando en el mundo, con la inflación de precios. Nadie puede alcanzar la vida. Todo el mundo se siente como un esclavo moderno. Y hay tantas mentiras y corrupción dentro del mundo político. Igual en el mundo religioso. Hay tantas doctrinas, mentiras y corrupción.
no son cosas que no tienen conexión. No son cosas aleatorias, son conectadas. En 1 Timoteo capítulo 2:4 es muy obvio que la voluntad de Dios es que todos seres humanos, todos sean salvados y lograr entender la verdad. Esa es su voluntad. Y estamos en la dispensación de gracia y voy a pedir uno de los que están conmigo actualmente en vivo, Marta o Jorge, ¿podrías preparar en la velera 1602 purificada, 1 Corintios 15, 1-4? Ese es el evangelio de la gracia de Dios que implica durante la dispensación de gracia. Básicamente dice que si uno cree que Jesucristo murió por sus pecados y fue sepultado y se resucitó el tercer día, eres una persona salvada. Eres un parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede leer en español? ¿Qué dice? Jorge, Marta. Okay. Yo voy a leer. Un segundo que estoy aquí buscando. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Ya, exacto. Ok. Primera de Corintios. Y Marta y Jorge, en la enseñanza voy a pedirles más que lees versículos, ¿ok? En español. Okay. Okay. Bien. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retinéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Muchísimas gracias, hermano. Ok. ¿Sí? Importante saber qué es la voluntad de Dios que la estudiamos. Podrías leer 2 Timoteo 2:15. Ajá. Okay. Sí. Estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Gracias. Es el único versículo en toda la Biblia que dice que es la voluntad y es un mandamiento que hay que estudiar la palabra de verdad. Y el por qué y cómo. El por qué es para ser aprobado por Dios. Y cómo hay que ser un obrero. Y hay que dividir bien en la manera correcta. Implica que hay una manera que no es correcta dividir la palabra de verdad. Implica que hay divisiones.
La palabra de verdad, hoy en día hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. Dicen que son versiones o traducciones modernos, pero no son. Solo hay una Biblia verdadera, y no tengo tiempo para probarlo, pero en inglés es el King James, Authorized Version 1611, en español Valera 1602 purificada. Estoy mostrando la diferencia entre el Evangelio, la manera de ser o lograr salvación durante la dispensación de gracia, y la dispensación de la ley. Son distintas y pocos creyentes saben. En la dispensación de la ley se llama el Evangelio del Reino. En la dispensación de gracia se llama Evangelio de la gracia de Dios, Evangelio de Cristo. Tiene varios nombres. Y aunque toda la Biblia ha sido escrita para nosotros, para nuestro entendimiento, pero poco ha sido escrito hacia nosotros, donde uno puede encontrar el Evangelio. Estamos viviendo durante la dispensación de gracia. Comenzó en capítulo 9 de Actos, un poco más de 2000 años. Y voy a finalizar la dispensación de gracia con el rapto, el arrebatimiento del cuerpo de Cristo. Es el gran rescate. Y Pablo es el apóstol durante la dispensación de gracia. Entonces, él escribió 13 cartas, 13 epístolas, Romanos hasta Filemón. Y allí es donde el cuerpo de Cristo, todos que son personas salvadas, encuentran su doctrina. Una de las divisiones es que hay divisiones en tiempo, y el nombre es dispensación. Hay 5. En esta imagen podemos ver la dispensación de la promesa, luego la dispensación de la ley, y otro kingdom o reino, y el otro es cumplimiento del tiempo. Y en la brecha tiene la dispensación de gracia, que fue un misterio escondido por Dios desde la fundación del mundo hasta que se lo reveló a Pablo. ¿Ok? Entonces era una sorpresa total que el programa de Dios hacia Israel iba a ser suspendido, y que iba a llegar una nueva dispensación donde la relación entre Dios y nosotros no es una relación de convenio, de pactos, de acuerdos mutuales, y que la salvación es por su gracia, un regalo, no es debido en nuestras obras. En cambio, la relación que Dios tiene con este grupo que se llama Israel es basado en convenios, en pactos. Ok. La dispensación que va cuando la dispensación de gracia se finalizó, y mucha gente cree, yo también, que es pronto, es cerca. En esa imagen puedes ver una flecha hacia arriba en azul. Ese es el rapto. Y todas las personas
que tienes salvación por creer que Jesucristo se murió por tus pecados, sus pecados, fue sepultado, se resucitó al tercer día, va a ser rescatada y reunirse con Dios en las nubes. Después, la dispensación del reino va a comenzar y tiene dos partes. La primera parte, donde en la imagen puedes ver peace, wrath, los números 666. Esa es la primera parte. Y la duración es 7 años. Y luego puedes ver kingdom. Ese es reino con un trono. Y esto es el reino milenial de Cristo, en lo cual Él va a sentarse en el trono de David por 1000 años en el templo que aún no existe, pero pronto los judíos van a construir en Jerusalén. Ok, en la primera parte, donde es 666. Los 7 años, un nombre en la Biblia es la 70 semana de Daniel. Y las semanas son de años, no de días. Entonces, Daniel siendo uno de los profetas más importantes, Dios se le reveló que cerca de Jerusalén iba a ser 70 semanas. 70 por 7 años es 490 años. Que iba a ser súper importante. Y 69 de las 70 semanas han sido cumplidos. Entonces son historia. Estamos esperando la última semana de 7 años. Otro nombre para esto es el tiempo de los problemas de Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Entonces, en la primera parte de los 7 años, el anticristo y el profeta falso va a aparecer. El mundo, justo antes de eso, va a estar en caos total. Guerras por todos lados, caos. Y ellos van a aparecer después del rapto. Y el mundo, especialmente los judíos, van a aceptarlo, el anticristo, como si fuera su Mesías. Van a ser totalmente ciego, que no es Dios, no es su Mesías, es el enemigo. Y van a construir el templo. Y van a comenzar con los sacrificios, las ofrendas. Y el anticristo y el profeta falso va a lanzar una nueva tecnología que se llama la marca de la bestia. Y va a ser algo que se van a poner en la mano derecha o en frente. Y nadie van a tener la capacidad a comprar ni vender nada sin la marca de la bestia. Pero oye, si por alguna razón rechaza salvación durante la dispensación de gracia, y la salvación es basado en la sangre de Jesucristo, tú vas a quedarse en la tierra y va a estar en estos 7 años. No, si aceptarás la marca de la bestia, el destino de tu alma. La alma es eterna. Si lo aceptarás, la marca de la bestia, el destino de tu alma es el lago de fuego. Sufrimiento eterno. No podrías aceptarlo. Hay que
rechazarlo y ellos van a cortar tu cabeza. Entonces, salvación durante este periodo es otro evangelio. Tengas que comprar salvación por tu sangre. ¿Ok? Entonces, mucho más fácil lograr salvación si no lo has hecho ahora mismo. Estamos súper cerca del rapto. Las personas salvadas somos el cuerpo de Cristo. Un misterio es Cristo en ti, Cristo dentro de ti. Y somos el templo de Dios. Y tenemos ojos espirituales para poder discernir los tiempos. Somos del día, no somos de la noche. La segunda parte de los 7 años se llama en la imagen wrath, ira. Y lo que va a ocurrir es el anticristo va a ponerse en el templo futuro, construir una imagen que Mateo 24 dice es la abominación de desolación. Va a decir que Él es Dios. Y eso va a iniciar el periodo que se llama la Gran Tribulación. 3 años y medio. Con 21 juicios de Dios. En lo cual, dice esto, 3/4 de humanidad va a morir. Y no, si realmente entiende la significancia del tiempo, iba a lograr salvación hoy en día. Pero ese es el plan de Dios, es que sea salvada. Pero hay un enemigo. El enemigo se llama Satanás o Lucifer, Baal. El serpiente tiene muchos nombres. Y él es el Dios del mundo. Desde el huerto de Edén. Y va a estar en control del mundo hasta el final de los 7 años. Con la segunda venida de Jesucristo. Una guerra que va a ocurrir en Armagedón. Y Dios, Jesucristo, va a conquistar fácilmente y echar el anticristo y el profeta falso en el lago de fuego y poner Satanás en cadenas por 1000 años y sentirse en el trono de David. Ahí es en el momento que Dios va a reinar y estar en control del mundo. Ok, entonces, ahora vamos a concentrarnos en quién son los judíos falsos. En Revelación o en algunas Biblias dice que el último libro se llama Apocalipsis, pero recuerdas que la mayoría de las Biblias son corrupciones, no son versiones, no son traducciones modernas. Tienes que tener la Biblia verdadera. Valera 1602 codificada. Tenemos un patrón en la Biblia. En Génesis hay hermanos, Cain y Abel. Y tenemos Isaac y Ismael. Okay. En la columna derecha es la primera, el primer hermano, el que salió primero del vientre.
de madre, vientre, creo. ¿Ok? Ismael fue nacido antes de Isaac. Esaú nacido antes de Jacob, etcétera, etcétera. Aarón antes de Moisés. Y por la soberanía de Dios, el patrón es ignorar el primero y poner honor en el segundo. ¿Ok? Ese es el patrón que vas a detectar. El patrón. Y como les dije en el principio, la relación entre Dios y este grupo de personas, Israel, es uno de covenant, en inglés covenant, el primer testamento. El testamento es covenant, o no sé en español, convenio, pacto, no sé. El primer testamento fue hecho entre Dios y Israel. Y el Nuevo Testamento es entre Dios y Israel. No es hacia la iglesia, no es hacia el cuerpo de Cristo. Tenemos otra relación con Él. Tenemos libertad. No tenemos que obedecer la ley. No tenemos que obedecer los 10 mandamientos. ¿Ok? Ellos sí. Ok, entonces podemos ver entre que la promesa que Dios le dio a Sarai. Sarai, nombre cambiado, Sara. Sara era esposa de Abraham. Abraham, nombre cambiado, Abraham. Abraham y Sara eran viejos, como en sus 90s. Y Sara no tenía hijo. Estaba súper triste. Dios les prometió, Sara, vas a tener un hijo. El hijo prometido. Y ella no tenía paciencia. Y tenía un serviente, un esclavo, no sé. Se llama Agar. Agar era más joven. Y Sara salió de la voluntad de Dios. Y le dijo a Abraham, tómele a Agar y hágame un bebé. Allí salió Ismael el primero. Y después, Sara, como 14 años después, le dio luz a Isaac. Ok, Ismael, Isaac, hermanos. Isaac fue el hijo prometido. Isaac tenía 2 hijos. Esaú salió primero. Jacob segundo. Jacob fue el renombrado Israel por Dios. Entonces podemos ver el patrón. Había mucha rabia entre los hermanos, mucha enemistad entre Ismael e Isaac, entre Esaú y Jacob o Israel. El carácter de Ismael se encuentra en Génesis. Prepararte, Jorge, en Génesis 16, versículo 12, por favor. Eso es el carácter de Ismael. Ok. 16, 12.
Por Dice, martes, y, Martes puedes participar también con tu Biblia, ¿ok? y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. La palabra es fiero, un hombre Sí, fiero, ya. sí, Y todo tiene que ver con el Medio Oeste. Y la historia real ha sido así. Todos son musulmanes. Todos están con guerra entre todos. Protestizada. La palabra es verdadera. Y capítulo 25, versículo 25. Por favor. sí. Génesis 25, 25. Marta, ¿podrías leer el siguiente? Prepárate, por favor. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿El color? ¿Rubio? Sí, Ok, rubio. Es clave. Clave, rubio. Esaú. Estoy mostrando, no tenemos el tiempo para leerlos. Hice una búsqueda buscando versículos que tiene ambos nombres, Esaú, Edom. Y podemos ver aquí que Esaú es Edom, ¿ok? Es otro nombre. Esaú es Edom. Y además, Edom refiere a la tierra de ellos, de los edomitas, que Esaú, Edom. Y sus descendientes son los edomitas. Y su tierra se llama Edom. Es súper claro. El último, Obadía, no sé si es la pronunciación correcta, hay un libro en el Testamento Antiguo, Obadiah, en inglés. Obadía. Corrígeme, Marta, porfa. Hay que abrir tu micro, ¿ok? Porfa. Si, ¿Estás hablando de Abdía? Obadía es el nombre de... ok, voy a mostrarlo. Hay un libro en el Testamento Antiguo, en inglés se llama Obadiah. Deme un segundo para buscarlo. Creo que... Ok, perdóname. Ok, se llama Abdías. Abdías. Ok, Abdías, ¿sí? ¿Así? ¿Marta? Sí, Ok, sí, sí, señor. ok. De los profetas Sí, menores. ajá. Si uno lea el libro de Abdías, vas a saber que en el final, Dios va a destruir todos los edomitas. ¿Okay? Tiene rabia contra ellos y va a destruirlos en total. Ese es el fin de ellos. Ok. El Testamento Antiguo, el idioma principal, hebreo. Había otro idioma arameo, pero en hebreo
Esaú, su nombre es Edom. Edom, la significancia es rojo o rubio. Y su tierra era de ese color también. Ok. Y era parte de la región medio oeste, pero la tierra no era fértil, era muy montañosa. Y allá ese enemistad entre Ismael y Isaac pasa a Esaú y Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Entonces, esa enemistad estaba muy evidente allá entre Esaú y Israel. Y hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Siempre Jerusalén ha sido un centro de guerras. Un grupo tras otro, luchando para conquistar Jerusalén. 586 años antes de Cristo había un evento por la desobediencia de Israel. Dios permitió las babilonias a sacarlos, a esclavizarlos, llevarlos a Babilonia y destruir Jerusalén. Y mientras tanto, los babilonios, los soldados estaban destruyendo Jerusalén. Había otro grupo mirando y gritando, básicamente, hazlo, destruirlo. Y sus hijos también. Los hijos de los judíos, mátelos, los hijos. ¿Quién fue ese grupo? Eran los edomitas. Los edomitas, el enemigo, el hermano primero de Jacob. La enemistad era así. ¿Y por qué? Estaban celebrando la esclavitud. Y con mucho como alegría, ¿por qué? La tierra, Jerusalén, iba a ser abandonada. Y parte de el carácter de los edomitas. ¿Quién son los judíos falsos nombrados en la Biblia? Es robar, matar, hurtar. En Juan 10:10 dice esto, que Satanás, el enemigo, vino, para robar, matar y destruir. Son de él. Asesinos, ladrones, especialmente la tierra. Entonces, allá, cuando los babilonians lo llevaron, los judíos, hacia Babilonia, los edomitas
ocuparan la tierra. Y el nombre voy a mostrar aquí. En esta imagen podemos ver en color rojo Idumea. Idumea es el nombre de los edomitas en griega, en la idioma griega o griego. Entonces, había una migración de los edomitas desde Edom hacia Idumea. Y podemos ver que Hebrón está allí y Jerusalén cerca y Gaza cerca. ¿Okay? Y las mapas de aquella época tenían ese nombre, Idumea, o los edomitas, la tierra de los edomitas, de Esaú. Pero después, el nombre fue cambiado de la tierra, porque los seres humanos son así. Cuando un nuevo dictador, rey, conquista una tierra, siempre ponga otro nombre. En Turquía tenemos Estambul. El nombre anterior era Constantinopla. Cuando el imperio de Roma se cambió la sede de los romanos hacia allá, en Turquía, se cambió el nombre Constantinopla. Y antes creo que el nombre fue Byzantine o algo así, no sé, no recuerdo bien. Pero los edomitas tenían control de Hebrón. Hebrón es aquí, Hebrón, súper cerca de Jerusalén. Tenía control los edomitas hasta 164 años antes de Cristo. Y los judíos verdaderos, ¿ok? Estoy introduciendo que hay judíos verdaderos y judíos falsos. Ganó una guerra y tomó la tierra. Había una guerra y en el año 126 antes de Jesucristo lo tomó los judíos, el ejército de los judíos, y sabían ellos que los idumeans, o sea, los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, no eran de ellos, no eran judíos. Eran el enemigo, la enemistad entre Esaú y Israel. Entonces los judíos les dijeron a los idumeans, los idumitas, ándale, o les vamos a matar. Tercera opción, convertirse en ser judío. Convertirse y ser judío. Unos de los idumitas o idumeans tomaron la decisión ser judíos, pero en nombre, solo en nombre, no por corazón. Ahí los judíos falsos apareció. Y ellos están en control del mundo. Ellos son el grupo poderoso nombrado en Revelación, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, que dice que hay un grupo que dicen que son judíos, pero no son, mienten, son de la sinagoga de Satanás. Son empoderados por Satanás. Y Satanás vino para robar, matar y destruir. Eso
es lo que está ocurriendo en el mundo. Pero son tan sutiles como el serpiente, como Satanás es el padre de las mentiras. No tiene nada de verdad en él. Súper sutil. Y voy a mostrar el nivel el nivel de sutileza de ese grupo que ha engañado al mundo rotundamente y el mundo es ciego, especialmente la iglesia, ciegos. Ok, Romanos, prepárate, Marta. Romanos capítulo 9, versículos 12 a 16, porfa. Marta. Romanos 9, del 12 al 16 dice así. Ajá, adelante. A ella le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia con Dios? No. No lo permita Dios. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia. Excelente. ¿Podrías leer versículo 13 de nuevo? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob y Israel. Exactamente lo que les dije en el principio. Dios le odió Isaú es Edom, los edomitas. Al final, Dios va a juzgar los edomitas y todo el libro Abdías tiene que ver con la destrucción de los edomitas, los edomeos. Hay muchos juicios. Todos los musulmanes, los distintos musulmanes van a ser juzgados. Pero el juicio contra Edom es más mencionado en el Antiguo Testamento que cualquier otra nación. Estoy mostrando algunos de los versículos hablando sobre el juicio de Edom. Pero mientras tanto, Dios está utilizando Edom en una manera. Tanto como el cuerpo de Cristo, la dispensación de gracia, Dios lo hizo para generar celos dentro de Israel. Porque Israel mató su Mesías. Exigió a los romanos crucificarlo. Israel lo hizo. Pero en aquella época, durante el ministerio de Cristo, había los fariseos, había los saduceos. Jesucristo les avisó a los 12 discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos y
los saduceos, porque un poco de levadura se levanta todo el pan. Y no estaba hablando sobre pan, hablando sobre su doctrina, porque la doctrina era mala doctrina, tal cual como hoy en día, por general, dentro de los creyentes, dentro de las iglesias. Y durante el ministerio de Cristo, la gente que subió la escalera de autoridad y ser número uno, quizás iban los judíos falsos. Porque Jesucristo tenía mucho cariño hacia todos, menos los fariseos y saduceos. Un acto principal de los primeros actos cuando llegó la edad a hacer su ministerio fue entrar el templo y se encontró los banqueros, los que estaban encargados de la moneda, tanto como los bancos centrales del mundo actual. Ladrones. El sistema monetario existente es bajo el control de los eremitas, los judíos falsos. Marta, porfa, capítulo 9 de Romanos, 18 hacia 23, porfa. Dice así: de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿O dirá la cosa formada al que la formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria para con los vasos de misericordia que él antes preparó para gloria? Que somos nosotros, a los cuales ha llamado no solamente de los judíos, mas también de los gentiles. Como también él dice en Oseas: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Y acontecerá que en el lugar donde antes les era dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ok. Isaías. Ok, finalizar 27. Isaías también clama tocante a Israel: aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, un remanente será salvo. Excelente, excelente. Gracias, hermana. Entonces, por la soberanía de Dios, hacía vasos de honor para honrar y otros vasos para deshonrar, y vasos de misericordia. Y podemos ver que los hermanos, el primero, por ejemplo,
Ismael. Por ejemplo, Esaú eran hechos para ser vasos para deshonrar. Interesante, ¿no? Y el segundo, hermano, tenemos Isaac, tenemos Jacob. Jacob no era una persona tan noble, tan buena, no. Y tampoco Abraham. Entonces, Dios en su soberanía eligió personas para ser vasos de honra, no porque eran tan buenas, no. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta esto, porque vamos a ver algo. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 6, por favor. Efesios capítulo 2. Dice así: y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pausa. Entre los cuales, Pausa. Ok. Versículo 2 es clave. Dice otro tiempo. Otro tiempo es una división dentro de las divisiones. Hay tres. Otro tiempo es uno. Más ahora es la dispensación de gracia. Es el segundo. El tercero no voy a descartar, pero otro tiempo es hablando antes de la dispensación de gracia. Y dice aquí que todos estaban andándose según el patrón del mundo. Siguiendo ¿quién? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ese es Satanás. Su espíritu encontró. Ok, adelante con el versículo 3. dice así: entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pausa, por favor, una pausa. Ok, Pablo estaba hablando sobre este tiempo, otro tiempo, pero hay versículos que aplican a todas las dispensaciones, y creo que ese es uno. Ninguno de nosotros teníamos vida durante este periodo, otro tiempo. Estamos viviendo en ahora mismo. Pero antes de ser o lograr salvación por la gracia de Dios, todos nosotros estábamos así. Y el destino de nuestra alma era el lago de fuego. Así es. Pero aquellos que han tomado la decisión a creer
que Jesucristo se murió por sus pecados, fue sepultado, se resucitó el tercer día, ya está completamente una nueva criatura. Adelante, por favor, con versículo 4. Y dice el 4, empero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y nos ha levantado con él, y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Ok. Entonces, tengo muchas cosas aquí en la pantalla, pero son preguntas. Yo creo tengo las respuestas, pero quiero que piensen. ¿Es el Estado moderno de Israel la voluntad de Dios? El Estado moderno, la nación moderna de Israel, ¿voluntad de Dios o no? Es el grupo que se llama los zionistas, Zionists, que tiene control. ¿Es ese movimiento bíblico según la voluntad de Dios o no? Tercera, ¿quién son los judíos falsos de la sinagoga de Satanás? Creo que hemos visto qué dice la palabra. Esaú, Edom, Edomitas, Edomeans. Y algunos de ellos se convirtieron a ser judíos, pero no por corazón. Y son súper ambiciosos. Es genocidio, lavando etnicidades, eliminando etnicidades, robando tierra, confiscando tierra. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la religión de Islam bíblico o no? ¿Es como guerra, santo guerra entre Israel, Irán o Israel contra los musulmanes? ¿Voluntad de Dios? Sabemos que el carácter de Ismael es una persona fiel, creo que esa es la palabra. Hermano Jorge leyó Génesis capítulo 16, versículo 12. Pero es importante saber que hoy en día, durante la dispensación de gracia, la oferta de salvación por la gracia de Dios está abierto y disponible a todos, hacia los musulmanes y los judíos falsos. Y es la voluntad de Dios que todos sean salvados. Sabemos que les he dicho que la relación entre Dios y los de Israel, los judíos, es uno de convenio, de pacto. Y hay versículos en Deuterónimo y Levíticos hablando sobre las bendiciones para la obediencia y las maldiciones para la desobediencia. Enfocando en versículo 25 de Deuterónimo, dice que Dios va a quitar la tierra.
de ellos y echarlos por todos lados del mundo. Y que el mundo va a ser contra de ellos, de Israel. Israel verdaderos. Y porque mezclado dentro de los judíos verdaderos eran los judíos falsos. Y ellos, siendo tan ambiciosos, eran como haciendo todo maldad. Entonces el precio pagado por todos los israelitas, la culpa eran los judíos falsos. En el versículo 33 de Levíticos 26, capítulo 26, versículo 33, dice lo mismo, que iban a ser echados por todos los lados del mundo y que su tierra, Jerusalén, sea destruida. Entonces era muy claro desde el principio que la división entre los judíos o Israel y lo demás, la relación era distinta, era de pacto, convenio, y que los judíos siempre estaban desobediéndose, en rebelión de Dios. Y es como un arquetipo de nosotros también. Ok. Hablando más cerca en tiempo, en términos de tiempo de hoy en día. Estoy mostrando algo, alguien se llama Theodor Herzl. Él era la persona que tomó una decisión, buscar una tierra para los judíos. Y organizó un congreso en 1897 en Suiza, Ginebra, Switzerland. El primer congreso de los zionistas. Él era ateo. No era religioso, no habló hebreo. Y no sabía nada de la historia de los israelitas antes, en Europa. Solo se notó que no tenía tierra. ¿Por qué? Porque en el año 70, después de la crucifixión de Cristo, como fue profetizado, los judíos fueran echados de Jerusalén. No fue posible vivir en Jerusalén, en Israel, desde 70 al año 70, por casi 2000 años. Y vamos a ver qué pasó. Entonces los israelitas estaban andando por allí, por allá, por allí, por allá. Y todo el mundo era contra ellos. ¿Por qué? Por la maldad de los judíos falsos, que eran ladrones, matadores, que querían hurtar, matar, robar. Entonces, él era el motor. Y en 1897,
Él era el fundador del Congreso Primero de los Zionistas. Y tenemos fechas importantes. 1917, Declaración de Balfour, Balfour Declaration. 1947, una decisión de las Naciones Unidas para quitar tierra de los palestinos y dar la tierra a los judíos por la petición de los zionistas, los falsos judíos falsos. Había una guerra en 1948 porque las palestinas que vivían allá por 2000 años. Qué sorpresa que una decisión gobierno diciendo que tu tierra, tu hogar no es suya. Obviamente iban a ser súper enojada. 1948, una guerra. Pero los israelitas eran bien armados. Y vamos a ver por qué. Etcétera, etcétera. Entonces aquí, mostrando las personas. La segunda persona, Rothschild. La pronunciación común en inglés es Rothschild. Como child es hijo. Pero la pronunciación verdadera, Rothschild. Y es el emblema de su familia. Los personas importantes tienen emblema, un símbolo. Y Rothschild es escudo de color rojo. ¿Recuerdas que Edom y Saúl, color rojo, rubio? Rockefeller era un otro nombre, ambos de esa raíz edomita. Roosevelt era un presidente de los Estados Unidos alineado con ellos. Churchill de Inglaterra también. Ese grupo de los judíos falsos, aunque son pequeños, sabían y saben cómo trabajar detrás de la cortina, controlando las noticias, las fuentes de noticias, controlando los gobiernos, controlando las finanzas. Y los Estados Unidos, totalmente controlado por los judíos. Inglaterra también. Y la mayoría de los países hoy en día. Vamos a ver. Hay un dicho común dentro de la comunidad de los judíos que dice que los judíos son, en inglés, God's chosen people. En español creo que se llama el pueblo elegido de Dios. Mira, hice una búsqueda en la Biblia verdadera con estas palabras en inglés, God's chosen people o el pueblo elegido de Dios. Ningún versículo dice esto, ninguno. No es algo bíblico, pero en muchas de las versiones, traducciones modernas, se parece. Entonces, las Biblias modernas son falsas, son corrupciones. Sorpresa. Esto es símbolo de David.
la estrella de David. La bandera de Israel tiene algo, es algo bíblico. Vamos a ver. Hice una búsqueda. En inglés, Star of David, estrella de David. Y no hay ningún resultado con coincidencia exacta. Pero lo que tenemos en capítulo 7 de Actos, versículo 42 y 43. Voy a buscarlo en capítulo 7. Tenemos una referencia en versículo 43. Antes traísteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Remphan. Estrella de Remphan. Remphan es un dios. Figuras que os hicisteis para adorarlas, y yo os transportaré más allá de Babilonia. En Actos capítulo 7, versículos 42, 43 y alrededor, está hablando sobre ídolos falsos, dioses falsos. Un aviso de Dios. Entonces, no, la estrella de David, la bandera es algo falso. Algo falso. Realmente este grupo que tiene control del mundo, los judíos falsos, son ateos. Son peor. Adoran Satanás. Remphan, estrella de Remphan, es un ídolo egipto. Ahora, hoy en día hay canales en YouTube. Personas de origen judío que están contra de los sionistas, hablando en voces altos, que se han dado cuenta que hay algo malo. Hay algo malo en la nación de Israel. Seguramente hay versículos en la Biblia que Dios iba a echar Israel de la tierra, pero después recogerlos y ponerlos de nuevo en Jerusalén. Pero todo lo que ha pasado en 1897, en 1917, 1947, actos, decisiones de hombres, decisiones políticos, motivación política para tener control y poder y robar tierra. Muchas canales hablando. El final aquí, israelismo, como una religión, como desde los judíos viviendo en los Estados Unidos. Desde la adolescencia, ellos viven en comunidad, muy cerca, muy cercanía. Y están siendo programadas por la mente. Israel, Israel, Israel. Y hay una beca
cualquier adolescente, hijo, joven de Israel que quiere visitar Israel, es un viaje pagado, gratuito. Y sin saberlos, están siendo preparados para ser soldados. Pero hay una barrera. Hay una pared grande de altura 25 pies y de larga 430 millas, separando Gaza y Israel. Y ellos no saben nada de esto. Nada de esto. Es un estado de apartheid. Y la nación de Israel, liderado por los judíos falsos, están cometiendo genocidio. En Gaza, 2 millones de habitantes están muriendo por hambre. Y los Estados Unidos es como su guardaespaldas de la nación moderna de Israel. Es pequeña. La nación de Israel pequeña, 9 millones de personas. Todas las naciones alrededor son de musulmanes. Y hay esta enemistad desde Ismael y Isaac, desde Esaú y Jacob hasta hoy en día. Y los Estados Unidos, con un militar, ejército súper avanzado, es la guardaespaldas de Israel. Mucha gente que piensa que los Estados Unidos es un país de democracia. Mentira. Canadá tampoco, Australia tampoco, Unión Europea. Todos son controlados por los judíos que están obrando detrás de la cortina. Los judíos falsos inventó algo se llama antisemitismo. Antisemitismo. Es propaganda. Y todas las noticias hablan de pobre Israel, pobre los judíos. Y cualquier persona que habla sobre la verdad, ¿qué está pasando en Palestina? Eres racista, eres antisemítico. Programación, totalmente programación de la mente. Algunos judíos que son totalmente contra de los sionistas. Los sionistas son los judíos falsos. Son edomitas de Esaú. Y según estos judíos, son contra, ¿por qué? Porque en las escrituras de la religión judíos se llama Tanukh. Tanukh es la Biblia en hebreo. Tiene 3 cosas. T-N-K. T es Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y los mismos 5 libros de la Biblia nuestra.
Torah se llama. N es Nevim, los profetas, como Jeremías, Ezequías, Daniel, etc. Ketuvim son 11 libros de escrituras. Además, hay algo que se llama Talmud Explanation of Torah, explanación de la Torah. Y son interpretaciones de los rabbis. Interesante. Explicaciones que aparentemente son los expertos en la ley. Igual como Jesús les avisó a los 12 discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Los fariseos se convirtieron en los rabbis. Cuando uno logra salvación durante la dispensación de gracia, tiene Jesucristo dentro de sí mismo, dentro de ti. El Espíritu Santo dentro de ti, abriendo sus ojos espirituales para poder estudiar la palabra y no depender en otra persona, aunque sea buena hablar, como hacer enseñanzas bíblicas con otros. Pero a depender totalmente en una autoridad, no. Como los católicos, como los musulmanes, la escritura santa de los musulmanes fue escrito 500 años después de la vida de Jesucristo. Es una narrativa falsa. Su Dios es Alá. No es Dios nuestro. Entonces, ¿qué dice Talmud? Talmud es aquí, es la interpretación de los rabbis, rabínica. Dice en hebreo, dice algunas cosas sobre Jesucristo, de su madre, de las personas que no son judíos. Ellos tienen un nombre para la gente que no son judíos, se llama Goyim. Goyim. En primer plazo, creen ellos que Jesucristo era un brujo. Y él mereció ser matado. Se lo mereció. Y ahora mismo está en el infierno, encima de una montaña de mierda, en llamas. Se le mereció, porque era brujo. Era hijo de una prostituta. Era un estúpido. Esa es su creencia. Y sobre la gente que no son judíos, Goyim se llama, que son sucios, peor de los ratones, que merecen la muerte, merecen ser matados, genocidio, que es totalmente aprobado y permitido a robarlos. Es totalmente permitido, aprobado a abusar sexualmente las mujeres y los niños. Los niños, pedofilia. Lo que está ocurriendo en el mundo actual. Detrás de todas las guerras son los judíos falsos.
Los Estados Unidos tiene más de, creo que 200 años alrededor de allí. Siempre ha estado en guerra. Inventando, a ver, invadiendo país tras país tras país, robando, matando. Los judíos falsos tienen control del sistema moderno, monetario. Los judíos contra los judíos falsos dice que no están obedeciendo los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos, no matar. Otra, no robar. Otra, no mentir. Y algunos de los rabis con sabiduría dicen que los globalistas que tienen control del mundo son los edomitas. Exactamente lo que les enseñé. Rothschild, escudo rojo. Rockefeller, Roosevelt. Aquí es una serie de videos hablando de la verdad. Muy triste ver la historia. En 1917 había una revolución Bolshevik Revolution en Rusia. Y pocos saben que los judíos falsos son comunistas. ¿Qué es comunista? Comunismo. El Estado tiene todo, tiene control total. Bueno para aquellos que están en control, si tiene un corazón de piedra, abusar lo demás, pero horrible para todos lo demás, como el comunismo. La revolución bolchevique fue fomentado por los edomitas, que quiere tener control total del mundo, tal cual como dice capítulo 13 de Revelación. Capítulo 13 habla de Anticristo, el profeta falso, habla de un gobierno mundial, que oye, estamos bajo de este mundo actualmente. La bandera es símbolo de la Unión Europea, 12 estrellas, 12, los 12 tribus. Los judíos falsos han robado el nombre Israel. Han robado el nombre Zion. Los han robado como Satanás siempre imitación falsa de Jesucristo, de Dios. La revolución bolchevique era basada en ellos, los judíos falsos. ¿Y qué pasó? Una estimación que dentro de 30 millones y 66 millones de personas fueron matados. Fueron asesinados. Montón de cristianos
Y luego, esta declaración de Balfour que ocurrió en 1917 era una carta que el Ministerio de Naciones Externas, se llama Balfour, de Inglaterra, escribió hacia Rothschild, hablando de que la tierra que era la tierra prometida, nombrado en la Biblia, debería ser parte suyos, de los sionistas. Pero en los últimos 2000 años, ningún judío vivía allá. Su nombre, el nombre era Palestina. Entonces hay mucha propaganda cerca de Declaración Balfour. Y esta página dice la verdad, que esas personas, Balfour, Rothschild, etcétera, etcétera, era un plan ¿para qué? Para robar tierra de los palestinos y darles gratuitamente a los judíos falsos. Y el gobierno de Inglaterra, liderado por Churchill, estaba controlado por ellos. Y ellos querían el apoyo de los Estados Unidos. No, 1917 era el año. La gente que estaban viviendo por siglos en Palestina incluye los edomitas, egipcios, asirios, filistinos, mucha gente de distintas naciones. Los sionistas políticos han robado los nombres Israel, Zion. No están obedeciendo la Torah, están matando, están con mentiras, mintiendo. Es el Rothschild, escudo de color rojo. Él ha sido el fundador, el apoyo financiero más grande de todo, de ese movimiento sionista. Aquí es una imagen de la región en 1918 en el lado izquierdo. El color, no sé cómo se llama ese color. Verde, voy a decir verde, no es verde, pero no tengo la palabra. Y el negro, el poco negro que existe ahí, era lo que fue ocupado por los judíos. Poco. Eso fue la época de la Declaración Balfour. En 1947, por la decisión de Naciones Unidas, oye, esa organización es controlada por los judíos falsos. Tanto como Organización de Salud Mundial, tanto como Fondo Internacional Mundial, tanto como Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen control de todos. Bueno, en 1947, cuando la Nación Unida tomaron la decisión de les regaló tierra. O sea, por robar los hogares y la tierra de aquellos que estaban viviendo allá.
Y mira lo que ha pasado en 1960, 2017. Robando más y más y más y más tierra. Estableciendo su manera es cuando quiere robar más tierra, establecer asentamientos militarizados. Los judíos los roban dinero porque están en control del sistema monetario y el Federal Reserve, con impuestos, con inflación de suministro de las monedas nacionales. Entonces son en control de mucha tecnología avanzada militar. Esa es su manera de establecer asentamientos en las comunidades de los palestinos con armas y expandir, robar. Entonces, podemos ver Israel allí. Podemos ver en esa imagen Gaza, donde la pared de altura 25 pies, de larga 430 millas, es un estado de apartheid. Israel está cometiendo genocidio con los 2 millones de habitantes. Y siempre las noticias son, oh, pobre Israel, pobre. No, mentira. Las terroristas más peligrosas es este estado moderno de israelitas. No estoy hablando que todos los judíos son malos. Aquellos que están en control. Aquellos que están en control de las noticias, del sistema educativo. Especialmente en los Estados Unidos. Hay muchos judíos ricos allá viviendo. Están programando desde la juventud y la adolescencia todos los judíos. Apoya Israel. Israel es bíblica. Son ignorantes. Ahora West Bank. Ahora Golan Heights. Ahora están robando más y más tierra. Eso, y realmente la meta es convertir el mundo bajo de solo un gobierno mundial, el gobierno comunista, con ellos en control. Ese es el fin. Aquí es la sede de Reserva Federal en Washington, D.C. No tiene nada que ver con nada de los Estados Unidos. No reserva nada. Es un banco privado. Es el libro Creature from Jekyll Island. Es el autor G. Howard Griffin. Jekyll Island. Había una reunión de los judíos falsos bancarios ricos para formar la Reserva Federal. Algunos contra fueron matados en Titanic. La historia de Titanic, el barco, fue no era algo, no pasó por la narrativa oficial. No. Algunos poderosos que estaban en la reunión para lanzar este banco central y eran asesinados, tantos como cientos de personas. Ahora mismo,
El rostro de los judíos falsos tiene ese nombre, Foro Económico Mundial. Y su meta se llama Great Reset. El Great Reset, ese es el fundador Klaus Schwab. Ellos, COVID-19 era totalmente planeado. Totalmente planeado. Era un crimen contra la humanidad. Y las vacunas lo mataron millones de personas. Han hecho muchas como enfermedades, cáncer, problemas con el corazón, y muchos países estaban totalmente alineados con este meta de Great Reset, reseteo grande, tanto como Trudeau de Canadá. COVID-19, climate change, cambio climático. Oh, mentira, propaganda. Dr. Fauci de los Estados Unidos es un experto en armas biológicas. Era detrás de todo que tenía que ver con COVID y las vacunas. Un asesino. Dentro del Foro Económico Global hay un grupo que se llama los líderes jóvenes globales. Mira, Trudeau, ella de Alemania, Francia, creo que Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Están trabajando para formar el nuevo orden mundial. La meta es el año 2030. Por el año 2030, tú no vas a ser dueño de nada, pero sea feliz. Y en su página de World Economic Forum tiene esto. Y había un video muy profesional hablando sobre esto. Por drones, si quieres una bicicleta, solo pensar y un dron va a entregártelo y prestártelo por el día. Muy conveniente, no es necesario ser dueño. Entonces, si uno no puede ser dueño de nada, es comunismo. Comunismo. Para mí, la decisión más importante para uno es ser salvada, porque es profecía. Ellos van a cumplir y reinar, dominar el mundo. Está en proceso, nada puede pararlo, es profecía. Entonces, toma la decisión y aceptar el regalo de Dios, por la gracia de Dios, salvación. Creer. Jesucristo murió por sus pecados, fue sepultado y se resucitó el tercer día. Segundo caso, escapar del sistema monetario existente, de fiat, de las monedas nacionales y todos los otros activos involucrado y basado en el sistema monetario existente, incluyendo bienes raíces, incluyendo acciones en las bolsas. Bitcoin es el único activo afuera del sistema. El sistema monetario existente es un sistema de esclavitud moderna, y parte de su plan, el plan es comunismo y capitalismo.
Capitalismo es algunos ricos, los demás pobres. Tampoco es bueno. Lo que es bueno es algo justo. Bitcoin es justo. Y cualquier persona puede ser parte de Bitcoin. Los pobres podrían comprar $10 o $100 y participar y escapar la trampa. Entonces, Bitcoin es un escudo, una manera de defenderse. Y además, ha sido el activo con más rendimiento de todos. Bill Gates, parte. Bill Gates, Larry Fink, BlackRock, el fondo de inversión más grande. Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, Instagram, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Agenda 2030, igual, como un octopus. Igual como los proveedores de Biblias, los seminarios, colegios de Biblia, enseñando mala doctrina con las corrupciones bíblicas, tanto como las denominaciones. Muchos nombres para ellos: Trilateral Commission, Bilderberg Group, Illuminati, Freemasons, Masonas, Católico Romano, Iglesia Católica Romana. Todos calles llegan a los zionistas. No a Roma, a los zionistas. Son genocidios. Entonces, en la semana que viene voy a hablar sobre las guerras profetizadas que van a pasar, creo, pronto. Mejor tomar la decisión y creer que Jesucristo se murió por sus pecados, fue sepultado y se resucitó al tercer día. Creo que aquí es un buen momento finalizar, por no ser tan largo. Gracias por estar con nosotros. Toma la decisión si no lo ha tenido la decisión ser salvada. Gracias por estar con nosotros. Ahora voy a abrir los micrófonos para que aquellos que están conmigo en línea podemos hablar e interactuarnos. Gracias por estar con nosotros.